Fijaros, antes decía, voy a hablaros de la luz, porque todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos a través de la luz que vemos. Cuando en un laboratorio se quiere saber un átomo, qué tipo de átomo es, un compuesto, lo primero que hacemos es un espectro. Se irradia con la luz, se le da energía, los electrones saltan a otro nivel y luego lo devuelven, ¿vale? Fijaros, si yo me acerco a una playa, veo este paisaje, puedo ver este paisaje, esto es una playa de Málaga en concreto, pero si yo no tengo toda la luz, yo no puedo percibir en mis ojos toda la luz, igual lo veo así, o quizá lo puedo ver así, o incluso lo puedo llegar a ver en blanco y negro. Si no tengo toda la luz, yo no puedo tener una visión completa de las cosas, ¿vale? Entonces, la luz blanca que nosotros conocemos, que está dentro del espectro electromagnético que ve el ojo, se descompone en rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul claro, añil y violeta, ¿de acuerdo? Fijaros, lo que nosotros vemos es un poquitín del amplio espectro electromagnético, ¿vale? Todo está ahí, porque todo vibra. Este es otro punto el que no toco, pero todo vibra y nosotros estamos vibrando constantemente también. Y fijaros si hay un campo de frecuencias en el que podemos vibrar. El espectro continuo sería el que tiene toda la luz, pero por ejemplo, cuando yo interpongo un átomo delante, cogen esos electrones que hemos visto antes para saltar a otros niveles, energía de cada uno de esos y me dejan el negro. Cuando ya han ascendido esos electrones a otro nivel porque han tomado esa energía, luego me lo pueden devolver como un espectro de emisión. Esto, el espectro de emisión visible, son los fuegos artificiales. Se calienta, se le pueden hacer que ganen energía de muchas formas. Se calientan con la pólvora, se les da energía, los electrones saltan a otros niveles y cuando llegan a la noche, a la luz, al frío, bajan y me devuelven esto. Así que fijaros qué maravilla, son espectros de emisión y dependiendo de las sales que yo pongo, puedo hacer que las luces sean rosas, amarillas, azules, cualquiera, ¿vale? ¿Por qué? Aquí, como os decía, el electrón salta, me roba la energía y cuando vuelve a su estado fundamental me la devuelve y entonces sería como el blanco y el negro, la huella dactilar. Cada átomo tiene su característica esencial y es inconfundible, es como la huella dactilar de una persona, ¿vale? Fijaros, arriba tenemos los espectros del hidrógeno y del litio. Si yo no tengo toda la luz, y esto está hecho grosso modo, ¿vale? No es exacto, puedo confundir, puedo pensar que en los trozos que yo veo, en vez de que sea un elemento, es otro, porque como yo no tengo toda la luz, me pasa eso. Abajo tengo el nitrógeno y el yodo, pero si hay trozos de luz que yo no veo, yo puedo decir, no sé si es uno u otro, me puede quedar la duda, no lo tengo claro porque no veo bien, porque no tengo esa visión. Utilizando ese modelo, fijaros, la luz completa, si yo me puedo ver, sería el amor incondicional. Si yo hubiera sido educado, recibido y vivido en el amor incondicional, yo sería quien soy, porque me sentiría libre de expresarme, de tal, vale. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos ahí el amor incondicional, pero claro, es que hubieron conflictos por parte de la familia de mi padre que afectaron también a mi padre y yo ahí pues hay un trozo que no veo. Pero claro, también pasó por la familia de mi madre y por la parte de mi abuelo, con lo cual a mí se me va haciendo esa sombra cada vez más grande. Pero también me queda mi abuela paterna, que también tuvo sus historias, que le vienen de la suya. Entonces yo no tengo, pero imaginaros que estoy poniendo aquí a esta persona, pero este puede ser tu bisabuelo, puede ser tu tatarabuelo, con lo cual, como yo a veces digo, cuando uno coge el árbol lo que hay que hacer es despampanarlo, quitarle las hojas que no me dejan ver para ver dónde está la luz, que la tenemos también. Ojo, la tenemos, por fortuna. Lo que nos molesta es lo que no vemos, ¿vale? Entonces, cuando esto me está pasando, ¿cómo voy a saber quién soy? Todas esas sombras son los sufrimientos, los secretos, los miedos, las carencias, las necesidades que tuvieron mis antepasados. Ellos dieron una solución en un momento que les sirvió y me la han transmitido como algo que es válido. Y hoy en día las cosas son distintas. Recordad, no nos comunicamos igual, no nos transportamos igual, no utilizamos la misma forma de lavar la ropa. Tenemos otra forma de hacer las cosas y esto es lo que hay que entender. Pero claro, yo llevo muy arraigado eso. Cuando yo pongo luz
pongo luz ahí, ¿vale? Entonces desaparecen todas las sombras. Yo me puedo sentir de otra manera y proyectar eso a mis descendientes, ¿vale? Esto es que creo que he repetido la diapositiva, ¿vale? Quito eso, pongo luz. ¿Cómo pongo luz? Poniendo conciencia, entendiendo, yendo hacia atrás y diciendo, si yo me estoy sintiendo así, alguien en mi familia se ha sentido así y tuvo esa necesidad. Si alguien vivió una guerra, nosotros no vamos a volver a vivir una guerra para que vivamos lo mismo que nuestros antepasados, pero viviremos una situación en nuestra vida en la que nos sintamos simbólicamente en guerra. ¿Para qué? Para dar otra solución, ¿vale? Entonces puedo proyectar, si yo me tomo la vida de otra manera, le voy a enseñar a mis hijos que la vida es otra cosa. No quiero cambiar a nadie, cambio yo, y con mi presencia y con mi forma de actuar voy a transmitir otra cosa, ¿de acuerdo? Y tampoco hay que hacerlo por el otro, hay que hacerlo por uno, que esa es la historia. Entonces fijaros, si yo le doy la vuelta al árbol y pongo al Señor de cabeza para que se pueda ver, siempre nos han hablado del inconsciente, ¿verdad? El inconsciente, como dice Jung, mientras que lo inconsciente no se haga consciente, dominará tu vida, ¿vale? Pues mirar dónde está ahí. Ahí está toda la sombra. La sombra, porque además cada uno de nuestros antepasados vivió en una ciudad, en una época, en un entorno, y estamos teniendo todo el inconsciente colectivo, que nos sustenta y que nos da la vida. Pero hay que investigar si queremos cambiar eso. Y esta es la visión que también os quería aportar. Entonces, lo que yo intento hacer es quitar esas sombras para poder ver de la mejor manera posible lo que es. Si es que hay algo que es, ¿vale? Pero lo que realmente es, porque estamos haciendo eso, lo que es. No lo sabemos ninguno, yo creo, porque si no, no estaríamos aquí. Esta yo creo que también es la segunda lección. Entonces, cuando aparco el tema orbital. Orbital es el campo de las infinitas posibilidades que me permite un poco el todos, ¿no? Esa zona alrededor mía. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, si yo pienso algo, yo quiero hacer algo, ¿vale? En mi vida. Y lo hago, pues lo voy a conseguir, ¿vale? Cuando alguien hace un proyecto, proyecta en ese sentido. Pienso, hago y al final lo consigo. Pero puede ser que lo consiga o no. ¿Vale? Entonces viene la frustración. No he conseguido lo que quería. Y aquí tenemos al Dr. Quantum. ¿Conocéis el vídeo del Dr. Quantum? ¿No? Pues entonces os lo ponemos. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas,
solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno, lo importante de ese vídeo es que el electrón se comporta como espera el otro. También lo hacen esto muchas personas, ¿no? Se comportan como esperamos que el otro y no sabemos tampoco cómo espera el otro, que nos tenemos que comportar, con lo cual ya empezamos con los líos. Pero el electrón hace eso. Yo puedo decidir, cuando yo condiciono cómo quiero que se comporte, el electrón lo va a hacer. Ese es el efecto observador, ¿vale? Del que habla tanto la física cuántica. Entonces, yo pienso, ¿vale? Yo digo, voy a hacer esto, yo lo consigo o no lo consigo. ¿Por qué? Porque no he utilizado el efecto observador, no he condicionado la forma en la que yo quiero que ocurran las cosas. Entonces, es lo que hemos visto. Si yo, en vez de centrarme en el cómo, me centro en el final, en el cómo voy a sentirme cuando esté viviendo eso, entonces las circunstancias van a ocurrir para que sea eso. Entonces, si yo pienso y hago, fijaros también, yo me empeño en que eso tiene que ser así, aquí estoy funcionando bajo la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Yo voy en contra, voy luchando contra las cosas porque yo quiero que esto sea así y cuando yo hago eso, aparece la reacción que me impide que yo lo consiga. Muchas veces. Entonces estamos en la lucha, estamos en la supervivencia. ¿Cómo salimos de ahí? Pues salimos de ahí considerando ya cuál es ese estado final al cual yo quiero llegar. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es el proceso, sino llegar a ese lugar. Voy a crear el estado, pero ¿cómo? Con el cómo me voy a sentir cuando haya llegado. Esto es mi caballo de batalla muchas veces con muchas personas, ¿vale? En que lo entiendan. Porque a mí me lo ha enseñado también la química, que de aquí viene la historia. El equilibrio químico, fijaros, todas las reacciones son equilibrios, ya lo hemos visto al principio. Y todo equilibrio está regido por una constante. ¿Y la constante qué es lo que nos dice? Que la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos es siempre constante.
siempre constante, pero yo eso lo puedo manipular. De hecho, cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo tenía que hacer unas disoluciones de fenol. El fenol era una cosa pastosa, pero tenía un producto de solubilidad muy bajo. Entonces yo lo que hacía era hacer disoluciones que tuvieran la concentración máxima que era lo que era soluble, y a partir de ahí preparaba la disolución que yo quería. Entonces, si yo utilizo esta ecuación y yo en esa ecuación fijo cómo yo me quiero sentir, ¿vale? A ver si sale. Vale. Yo soy A y yo determino que mi estado es mi estado de felicidad, que para cada uno es uno distinto. Uno quiere estar en el campo, el otro en la montaña, en el mar, el otro quiere no sé qué. El estado de cada uno es diferente. Si yo lo fijo, lo que va a ocurrir por arte de magia es que los demás se van a acomodar a ese estado que yo he determinado. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Me diréis, pues habrá personas que desaparezcan de tu vida, otras aparecerán. Pero la historia está en que nosotros mantenemos equilibrios en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos un equilibrio en las relaciones con cada uno de nuestros amigos, en el trabajo, con nuestros hijos, con el entorno. Todo lo que nosotros vivimos son equilibrios. Vamos buscando el equilibrio, cada uno el nuestro. Pero mientras que el equilibrio está siendo condicionado, si yo determino cómo yo me quiero sentir y lo fijo, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero uno tiene que tener claro cómo tiene que ser eso, las cosas van a cambiar alrededor sin que yo tenga que hacer nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, no hagas nada, haz lo que tú quieras y ya cambiará el otro? Tú no puedes cambiar a nadie, pero las cosas se van poniendo en su sitio cuando uno fija su posición. Y eso lo tiene que fijar estando en coherencia con uno, ¿vale? Entonces, volvemos aquí. Esto no sé por qué me está dando tanto lío. Volvemos a esto. Fijaros, yo tengo todas esas historias y lo que yo quiero no es eso de que por arte de magia voy a ser feliz, porque ahora yo voy a determinar qué es para mí ese estado. No es el que han imaginado mis padres, quiero que mi hijo haga esto, quiero que sea tal cosa, no. Yo ahora, con los conocimientos que tengo, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Con qué me siento bien? ¿Cuál es mi fórmula de la felicidad? Y la pongo ahí, ¿vale? La pongo ahí. Entonces, el estado, ese que yo digo, mi estado tiene n variables. Nosotros no podemos entender que existe una multidimensionalidad, pero quizás sí que podríamos entender que yo estoy aquí en esta habitación, podría por coordenadas saber que estoy a una distancia de una pared, a otra distancia de la otra, a esta distancia del techo, podría fijar mi posición, pero también hay otras variables, que son la temperatura, que es el grado de humedad, que es la luz que hay otras variables, cómo yo me siento, cómo está mi temperatura corporal. Fijaros si hay variables. Yo llegué a pensar una vez que cada uno teníamos 6,022 por 10 elevado a 23 variables. Es decir, tenemos el número de Avogadro cada uno dentro de nosotros, de la cantidad de posibilidades que podrían definir ese estado en el que nosotros queremos estar, ¿vale? Entonces, ese estado es n-dimensional, hay montones de cosas que pueden definir ese estado. Y lo que no puede ser es que yo tenga un estado en un sitio, otro estado en otro, porque si yo estoy en coherencia tengo que ser el mismo siempre. ¿Vale? Entonces, esta es una de las cosas que el orbital me dice. Solamente existe un punto en el cual yo estoy en el estado en el que yo quiero estar y me encuentro bien, ¿vale? Y yo lo tengo que determinar. Y en ese sentido, fijaros, volvemos a la parte de la cuántica, acordaros. O elijo la posición, que sería mi objetivo, o elijo el momento, que es la velocidad. Con respecto a esto, también quiero aportar. Si yo quiero conseguir algo concreto en mi vida, concreto, como sería el estado en el que yo quiero vivir, me tengo que olvidar de la velocidad. Cuando yo me marco un objetivo a un tiempo fijo, probablemente llegaré en el tiempo, pero no conseguiré totalmente lo que quiero, porque no es posible cuánticamente. Entonces, en mi forma de pensar, yo opto por elegir mi objetivo, que es el estado en el que me quiero sentir, y catalizar, acelerar los procesos de la forma, entendiéndolo cómo funciona, para que vengan de lo más rápidamente posible, pero no a riesgo de perder lo que yo quiero, de cómo yo me quiero sentir. Porque si yo digo, quiero estar maravillosamente mañana, imposible. No es posible. Tiene un tiempo, tiene un proceso.
Entonces, si yo lo que quiero es, para mí es más importante sentir lo que para mí es un estado de felicidad, de plenitud, lo fijo y cuando veo que las cosas no se van dando, utilizo catalizadores, distintas metodologías que también me permiten llegar antes a eso y voy dando esos saltos cuánticos de los que antes hablaba. Esa es la propuesta, ¿vale? No podemos de aquí a mañana, cuanto en nuestra vida pensábamos que teníamos que ir a Singapur y resulta que estamos en México, hacer un cambio así, no es posible. Hasta cuando nos perdemos en una carretera, dependiendo de lo lejos que nos hayamos perdido, volver al camino es complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido no existe a la noche a la mañana, excepto casos excepcionales, quizá personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que tienen una visión radicalmente distinta de la vida, cuando regresan se sienten de esa forma y lo pueden hacer. Pero claro, no sé si es importante pedir a la vida tener una experiencia cercana a la muerte para tener esto, pero bueno, cualquier cosa es posible. Lo que a nosotros nos hace cambiar o intentar comprender es cuando tenemos problemas en una situación. Tengo conflictos en el trabajo, tengo conflictos con el dinero, tengo conflictos de relación de pareja. Eso es lo que a mí me hace que yo busque hacer algo para cambiarlo. También me puede venir a través de un síntoma físico, yo puedo tener una enfermedad. Y la enfermedad, ¿cuántas veces nos viene a enseñar cosas? Porque yo entonces a través de la enfermedad lo puedo cambiar. O otra cosa que me puede ocurrir es que yo tenga un problema en la boca, ¿no? Entonces, aparte de que vaya al dentista, si yo entiendo lo que me están diciendo mis dientes, que son también mensajes de la vida, y realmente en nuestros dientes tenemos el árbol transgeneracional completo con toda la información, puedo entender cosas. Y también me aparecen esos síntomas para que yo los comprenda. Pero como no entendemos cómo funciona la vida, cuando tengo un síntoma físico pienso que he tenido mala suerte, nunca nos dice normalmente te ha pasado por esto, sino te ha tocado, toma esto y te lo curan. Si yo entiendo qué es lo que ha pasado, cualquier metodología que yo emplee para mejorar ese síntoma físico va a ser mucho más rápida. Y además lo voy a vivir de otra manera, que es lo importante, porque me va a cambiar la visión acerca del síntoma. Y con la boca pasa lo mismo. Cuando yo entiendo que se me ha roto una muela o que se me ha roto un diente porque he resuelto un conflicto, entonces iré súper contento a mi dentista para decirle, he resuelto esto, ponme el trozo. Y además sé que el dentista me lo va a arreglar y no va a tener ningún problema después, porque eso no se va a volver a caer, porque ya he entendido el para qué, ¿vale? Porque la vida, mientras que nosotros no entendemos para qué estamos viviendo determinadas cosas, nos lo va a volver a repetir, ¿vale? Entonces, en ese sentido es también la probabilidad y nosotros tenemos todo esto, o sea, cuando yo quiero estar feliz y no lo consigo, entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuál es mi proyecto sentido? ¿Cuál es mi transgeneracional? Eso es lo que yo voy a mirar, porque es esos archivos que están haciendo que mi inconsciente esté funcionando de esa manera. Y la probabilidad de que, tomando conciencia, eso ocurra, se ocurran los cambios, yo os garantizo que es del 100%. Ahora, la velocidad con la que ocurran no lo sabemos, porque también ocurre que muchas veces tomamos conciencia de una parte de los programas que a lo mejor yo entiendo que me vienen por una rama, pero me vienen de más sitios. Y hasta que yo no encuentro eso y lo sano para todo, en mí no cambia. Entonces, la probabilidad de cambiar las cosas porque yo tome conciencia es del 100%. La velocidad no siempre es la misma. Entonces, lo que yo utilizo es aceleradores, catalizadores para intentar. ¿Qué me sirve? Pues el estudio, por supuesto, de mi proyecto sentido, volver a analizar cómo se sintió mi madre. Muchas veces cuando uno empieza en este camino y va sintiendo las cosas en uno, a veces lo identificas. De repente notas algo y dices, pues esto debió de sentirse mi madre así, o debió de sentirse alguien, ¿no? También observo mis creencias, qué es lo que yo pienso acerca de esto para que esto ocurra. Pero si yo estoy teniendo un síntoma físico y me está molestando, yo me voy y me tomo un paracetamol si tengo prisa, o me voy a una homeópata o busco cualquier salida. Para mí, la terapia neural, por ejemplo, también es una salida estupenda a la hora de un síntoma físico importante, porque además funciona de otra manera, y es que me relaja el sistema límbico. Entonces, al relajarme el sistema límbico, si eso fue creado por un conflicto de supervivencia y me lo baja, entro en otra perspectiva de la vida.
Y para mí es una metodología que últimamente la estoy utilizando para mí y me resulta muy interesante. Entonces, todas las teorías hablan de vivir en el presente. Vive en el presente, vive en el aquí y en el ahora. Ostras, pero hay personas que están en un estrés brutal. Y entonces no les vale que tú les digas, vívete en el aquí y el ahora, ponte zen un rato. No pueden. Entonces, hay que poner luz en el pasado o proyectar un futuro. Yo lo que utilizo cuando la gente está muy estresada es, primero, que entiendan de dónde viene ese estrés y después también que proyecten hacia dónde quieren ir. Porque claro, están atrapados en un punto en el que estarían como, a veces en ese bloqueo que hablaba del conflicto del cordero. Entonces se sienten víctimas y alguien tiene que venir a salvarles. Y claro, no es así, porque si yo pienso que algo me tiene que venir de fuera, al final terminamos, las personas, como se ve muchas veces, hay una persona que carga con el hijo, con el hermano, con el marido, con la madre, y como yo digo, entonces, ¿cómo vas a avanzar hasta allí? Es imposible. ¿No será mejor que tú camines y le digas al otro, mira, tú tienes 2 piernas como yo, y se anda así? Muestra cómo se hace, sánate tú, enséñale al otro cómo hace, si quiere, que tampoco hay veces que todo el mundo quiere, pero al menos que tú veas que no tiene sentido que tú vayas cargando, porque entonces ni vas tú ni va el otro, ¿vale? Entonces hay que poner luz al pasado o bien, desde mi punto de vista, proyectar el futuro, ¿vale? Para mí es muy importante investigar, hay que investigar. Yo he sustituido el laboratorio por la vida, hay que investigar. Cada vez que una persona me viene a consulta y tiene una dificultad, para mí es una aventura. A ver de dónde vendrá esto. Nunca lo sabes a priori, nunca lo sabes a priori. Si tiene una dificultad, hay que ver de dónde viene, si es una situación, si es un síntoma físico, tenemos que entender a través de las leyes biológicas qué me está diciendo la biología y en qué punto se encuentra, qué es lo que le está diciendo ese síntoma. Y muchas veces cuando le dices a la biología, no hace falta que me den más señales, porque ya he entendido para qué estás, la biología cambia. Yo he conocido personas que tumores se le han disuelto de tiroides, específicamente al terminar la consulta. Notar, se me ha desaparecido, ha bajado el tamaño. ¿A todo el mundo le pasa? No. Cada uno es un mundo. Pero que existe la posibilidad, por supuesto. Lo cual no quiere decir es que yo confío solamente en una cosa y entonces, porque me estoy arriesgando. Es lo que nos han dicho siempre, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si yo tengo algo que es una enfermedad, por ejemplo, que es complicada, ¿vale? Yo voy a comprenderla y voy a hacer que mi cuerpo me lo acompañe, porque si no, igual, a veces el cuerpo cuando va a tomar conciencia ya no está. Te lo llevas para otro barrio, es decir, te lo llevas para otra vida, ¿no? Pero el tema está en que hay que darle también al cuerpo ese relajo, ese cuidado. Y al final, cuando yo me cuido, lo que estoy mostrándome a mí mismo es que me amo y que me estoy dando un espacio y que me estoy dando un tiempo. Y todo eso hace que funcione, ¿no? La vida es una ciencia experimental. O sea, yo no creo que en el laboratorio ni ninguna profesión que se haga se puede enseñar en un libro. Se tiene que enseñar con la experiencia. Y si no sientes y vuelves a sentir y a experimentar esas sensaciones, no las puedes cambiar. Y si en tu familia hubo muchísima rabia por injusticias o por lo que fuera, hasta que no las sientas y las saques, no tienes espacio para el amor. La rabia hay que sacarla. Hay cosas que hay que sacarlas, pero no se las saques al otro. No se las saques a esa persona que tú crees que te ha hecho algo. Sácala fuera, porque esa persona no ha venido más que a tocarte donde te duele para que tomes conciencia. No es esa persona, es un personaje que te ha puesto la vida. Saca la rabia a otro lado, cambia, sana eso y verás que cuando te vuelves a poner delante de esa persona, si has sacado un poco de tu oro, no te va a alterar. No te va a alterar porque realmente nadie te puede hacer daño. Es como tú percibes lo que las personas hacen, lo que a ti te hace daño. Las expectativas que tú te creaste acerca de las cosas. Nadie te puede hacer daño. Nadie. Yo muchas veces el ejemplo que pongo es, te doy aquí en el hombro y no pasa nada. Pero si acabas de venir de la playa y te has quemado esta mañana, el mismo gesto, alguien diría, Rocío me ha destrozado. Y no es yo, el gesto es el mismo. Es como tú lo recibes. Entonces, entendiendo eso, habrá situaciones en la vida que nos den rabia, que nos hagan sentir mal,
Toma conciencia antes de vomitarle al otro, ¿vale? Y si esa persona no te importa, la puedes utilizar como material de laboratorio. Es decir, voy a experimentar lo que es soltar esto, pero a riesgo de perderla o a lo mejor de ganarla, ¿no? Porque también es la creencia de que si digo algo que no debo, luego me van a rechazar. Muchas veces eso aclara las cosas. Entonces hay que expresar, hay que ser honesto. Y sobre todo, yo lo que recomiendo en esos casos es ser asertivo. No es lo que tú me has hecho, sino como yo me he sentido cuando tú has hecho eso. Y entonces también cambia la forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, lo más importante para mí al final es ¿para qué hago un cambio? ¿Para qué investigo? ¿Para qué hago todo esto? Para saber hacia dónde voy y poderlo conseguir, ¿vale? Por eso yo he diseñado mi curso, que lo hago en 3 días, Dale la vuelta a tu mundo en 40 días. ¿Por qué en 40 días? Porque hacemos unos cambios potentes, intensos, en 3 días, que se pasan volando, y luego, si yo no mantengo esa apertura, ese nivel de conexión en mis neuronas, me decaen. Esto también me pasaba a mí con mis electrodos cuando estaba en el laboratorio. Si no mantenía, los cambios no se me mantenían. Entonces hay que mantener ese estado en el que yo me voy a sentir para fijar esa posición que os decía antes del equilibrio y comprobar cómo cuando yo cambio, todo gira a mi alrededor y no tengo que hacer nada. Y os aseguro que es sorprendente. Entonces, definimos hacia dónde vamos. El 80% de la población que yo trato, quizá por eso vienen, no sabe a dónde va, no sabe decir qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace feliz. Y entonces viven en piloto automático. Y cuando veo y soy capaz de definirlo, miro hacia atrás y veo cómo se ha vivido en mi familia, cómo han vivido mis padres el proyecto Sentido antes de que yo naciera, qué circunstancias, y a lo mejor comprendo por qué estoy viviendo eso. Y por último, lo que hacemos el último día es cambiar las creencias. Esas creencias, que es ese mensaje que yo cada día me estoy diciendo, que salgo a la calle y digo, no puedo, esto no va a ser así, nunca lo voy a conseguir, o es que tú eres tonto, o es que si tú te has creído que el dinero cae de los árboles. Cualquier creencia que me está limitando, porque al final es la mente la que me mantiene el programa. Yo puedo tocar el programa, pero también tengo que tocar las creencias, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Entonces, fijaros, Carl Gustav Jung dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Yo siento muchas veces que mis antepasados me han dejado una casa. Me han dejado una casa, ¿vale?, que es mi cuerpo, que además lleva toda la información. Si yo me parezco a mi abuela en la cara o en esto, también en sus conexiones neuronales. Y también en la información genética, y no solamente en la genética, sino en la epigenética. Entonces, todo esto sería la casa que me han dejado. Si yo tengo una casa que me han dejado mis antepasados y no voy a abrir una puerta y noto que esa cerradura no funciona, hasta que yo no la arregle no va a funcionar. Esa es mi responsabilidad. Ellos han confiado en que yo sería capaz de arreglar esa casa. Y por eso me han pedido que venga a su familia. Pero yo, en mi inconsciente, he dicho, yo voy a arreglar esa cerradura. Y entonces, ¿por qué? Porque yo sabía que era capaz, pero cuando llegué aquí se me olvidó. Entonces tenemos que recuperar eso, quitar todo eso que me está impidiendo ver que soy capaz de cualquier cosa. Entonces ya os digo, que no arreglas la cerradura, la vas a volver a encontrar rota cada vez que la uses. Cuando encuentres algo así, cuando tengas alguna dificultad, afróntala, tómala, mira a ver de dónde viene, haz el cambio, porque tú también podrás transmitir otra forma de afrontar esas cosas a tus descendientes, ¿vale? Si es que lo quieren ver. Y fijaros, tu visión se vendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. El que mira afuera sueña, el que mira en su interior despierta. Y cuando miro dentro y he quitado lo que sobra, lo que no me dejaba ver, ¿qué es lo que ocurre? Que disminuye el volumen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace el vacío? Porque algo sobraba y ya no está. Puedo absorber lo que hay fuera. Entonces, cuando uno hace esos cambios, no es que expanda, es un error. Lo que hace, en vez de explotar hacia afuera,
lo que ocurre cuando yo hago el vacío y quito lo que me sobra es que yo imploto. No sé si sabéis la diferencia. Explota hacia afuera. Imploto es hago el vacío y entonces absorbo. Entonces la vida te viene. Te viene. No tienes que hacer nada. Y también eso se expande porque cuando hay algo que implota, atraviesa y sale. Entonces es distinto. No es hacer, es que la vida te viene. ¿Pero por qué? Porque he quitado lo que me sobraba. Y entonces ahora me viene para que viva aquello para lo que un día decidí venir a este mundo. Y esa es mi teoría de la ciencia, de la parte de la química de la vida, ¿vale? Y simplemente pues quería compartirla. Os agradezco enormemente que hayáis escuchado todas mis visiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer.